Hoy vamos a estar compartiendo un poquito este espacio como para hablar acerca de la victimización o ese aspecto victimizado, esa sensación que a veces tenemos de que el mundo está en contra nuestra, de que no pegamos una, de que todo nos pasa a nosotros, ¿no? Es como si no pudiéramos con la vida. Esa es un poco la sensación o lo que nos va sucediendo. Y para arrancar me gustaría que poder aclarar un par de cosas. Como siempre, ¿no? Dándoles como un poco de contexto como para poder encarar el tema. Ahí dice María, tema heavy para laburar a full, sí, totalmente. Aparte que encima es un tema, por eso quiero aclararlo, que a veces se subestima, ¿no? Enseguida se lo toma como un acting, se lo toma como una acción de la persona y a veces confundimos victimización con manipulación, ¿sí? Que una persona asuma un papel de víctima tiene más que ver con la manipulación que la persona quiere ejercer que en sí a una victimización real. Entonces, por eso me gustaría como separarlo, ¿no? Una cosa es lo que a veces comúnmente dice, se victimiza ante la situación. A ver, no, no, no. Separemos las cosas. Que una persona actúe ante una situación para manipular y sacar provecho de ello desde ese papel es una cosa. Lo que vamos a hablar de hoy es esa sensación abrumadora que uno tiene de sentir de que realmente uno no puede con la vida. Entonces, estamos hablando de una victimización real, de un aspecto que se siente víctima, una parte de nosotros que se está sintiendo de esa manera. Entonces, aclarado esto o planteado este tema, esta diferencia, nos vamos a enfocar en esto, ¿sí? ¿Desde dónde? Primero, de que es muy probable que haya existido un hecho real y concreto en el cual uno haya sido una víctima. Desde muy pequeño, desde hace tiempo o tal vez un poco más reciente. Y a veces yo comparto siempre, mejor dicho, trato siempre de compartir algo de mi propia experiencia que te va generando a vos algunas acciones, retraimientos, defensas, porque están tratando de protegerte. Por eso uno este tema con todo lo que venimos hablando, ¿sí? No está ajeno a que haya un aspecto crítico hacia nosotros, que sintamos algo demandante desde afuera, que algo nos esté defendiendo también, de poder salir de esa situación para que no nos suceda nada de esto que tal vez en otro momento sí hayamos vivido. Entonces, el haber sido víctima de cualquier tipo de acción en el cual uno ha sufrido la dominación de algo o alguien, ¿sí? Es choqueante, es doloroso, es abrumante y nos queda ese registro en el cuerpo. Desde ya el cerebro toma registro, hace memoria, lo incorpora y a veces genera mecanismos como para poder evitarnos esa situación. En nuestra psiquis sucede lo mismo. Se genera todo este mecanismo, ¿sí? Lo que planteaba ese niño herido, con este crítico que de pronto surge como algo demandante, o ante una demanda surge como alguien que trata de obligarte a hacer otra cosa distinta, ¿sí? Que no te acerques normalmente a poder hacer contacto con ese dolor o con una situación semejante a ese dolor. Alguien que te defienda, como hablamos la semana pasada sobre ese defensor que trata de compensar o trata de acordar o trata de oponerse, ¿no? O sea, son como los diferentes mecanismos que se puedan llegar a generar. Y eso se genera todo dentro de un sistema. Mucho de esto uno lo ha incorporado desde afuera, ¿sí? Si nosotros tuvimos dos padres en los cuales uno era el exigente y el otro era el que te cubría, ¿sí? El otro, o sea, un parental era exigente, el otro parental era el que te cubría, el que te defendía o el que trataba de ver cómo compensarlo, como diciendo, bueno, hacelo, pero te cocino las milanesas, decía la otra vez. Entonces todo ese sistema de pronto lo tiene uno incorporado ante las situaciones, ¿sí? Se lo incorpora uno adentro como sistema y que no es el único, ¿no? Desde ya claro, no es la única forma, pero bueno, es parte de la introyección. Entonces uno lo incorpora como mecanismo de funcionamiento y funciona de esa manera. Ahora bien, vuelvo al tema puntual de hoy. Dentro de toda esta dinámica, ese aspecto de niño herido tiene como una actitud de víctima, ¿sí? Y es ahí donde me gustaría
poder prestarle un poco de atención. Primero, al hecho en sí que haya sucedido, o sea, un evento traumático, un evento en el cual fuiste víctima, ¿sí? Ese evento es real, no se lo tenés que contar a nadie, no importa los años que hayan pasado, no importa si te lo recordás o lo tuviste que disociar de vos, ¿sí? Eso está ahí y tratamos como de disimularlo. Sucedió, está, pasó. Pero posiblemente sea algo que esté en el pasado, algo que haya sucedido y lo que nos quedó a nosotros es la forma en cómo lo hemos enfrentado y cómo hemos sobrevivido a ello. Y esa forma es lo que hablamos de victimización, ¿sí? O sea, asumí este papel como una forma de sobrevivir a aquel evento, ¿no? Un evento real, concreto, existente en nuestra historia, o acumulación de eventos o varias situaciones, ¿no es cierto? O sea, no solamente tiene que ser una sola, o sea, no es que solamente existe una raíz, o sea, puede haber como diferentes factores o diferentes eventos y momentos en los cuales esto se fue como acumulando. Ante esa situación y ante esta adquisición de supervivencia, porque no deja de ser eso, fue la forma en que pudimos sobrevivir a eso, está en un pasado, ¿sí? Y la manera en que hemos sobrevivido es lo que está ahora en este presente. Por eso poder enfocarnos en el funcionamiento más que en el hecho nos va a permitir poder desactivar, poder incorporar otros recursos, permitirnos poder darle otro camino de resolución. No al hecho en sí, que no lo podemos modificar, pero sí al funcionamiento que nos quedó. Y empezar a corrernos desde ese lugar de víctima. Que esto tal vez sea como lo interesante de este tema. Poder nosotros no quedarnos en ese lugar. No digo que sea fácil, no significa que no tengamos que pedir ayuda, tampoco significa de que esto se haga de un día para el otro, pero el poder pararnos en este momento y poder vernos a nosotros cómo estamos funcionando, y si asumimos este papel, ¿no? Que es un papel primero que nos hace sentir impotente, ¿sí? Sentimos que nosotros en sí no vamos a poder nunca con nada, o en la mayoría de las cosas. Es una sensación que de pronto nos hace estar en un lugar como no merecemos en sí nada porque no tenemos la capacidad de poder hacerlo. Nos lleva a poder estar ahí tal vez dependiendo de la asistencia, la ayuda de otras personas porque ellos sí tienen más fuerza o más capacidad o tienen mejor estado de ánimo o mejor actitud, no sé, todo lo que puedas ir sumándole a las cualidades extraordinarias que todos los demás tienen, menos vos. Entonces, ese ver siempre desde un lado inferior o desde una forma inferior a vos mismo, te lleva, ¿no?, a tener que generar todos estos vínculos que a veces son totalmente tóxicos porque soportás un montón de cosas, maltratos, daño, ¿sí? Y un montón de otras cosas, simplemente porque vos no podés. Porque vos no podés con vos, porque no podés hacerte cargo de vos. Y hago un paréntesis acá. Y es posible que haya personas que no puedan con sí mismos, ¿sí? No estoy diciendo esto. Si hay algún cuadro patológico, si existe algún tipo de situación extrema, ¿sí?, es lógico, o sea, que esas cosas se pueden dar, ¿no?, ante cualquier tipo de situaciones que nos desbordan y que necesitamos en sí la ayuda del otro. No tiene nada de malo, o sea, el hecho de esta interconexión en el cual nos ayudemos mutuamente. Pero cuando yo me planto en un lugar donde en sí nunca puedo con nada, ¿sí?, aparecen estas palabras famosas que son absolutas, ¿no? Yo siempre soy el que padezco las cosas, yo nunca puedo con nada, a mí todo esto siempre y esas palabras absolutas que empiezan siempre a caernos encima y a martirizarnos y hay una parte en nosotros, que esta parte que se siente víctima, que termina creyendo todo esto, ¿sí? El problema no es tanto, vamos a decir, el conflicto, la demanda, aún la crítica externa, sino de que hay una parte en nosotros que ha creído esto, que ha aceptado de que este era nuestro lugar y nuestro papel, que en sí nosotros no vamos a poder con nada
o por lo menos con la mayoría de las cosas, con aquello que es normal, y siempre vemos atado a la suerte o atado a la herencia, atado a la posibilidad, a la oportunidad, lo que sea, que nosotros nunca se nos va a dar. ¿Sí? Aunque compremos todos los números de un sorteo, seguro que sale el 101. ¿Sí? Eso es la sensación que se tiene. O sea, aunque hiciéramos todo lo que pudiéramos hacer, nunca vamos a poder surgir, salir o poder hacernos cargo de nosotros mismos. Siempre va a haber algo que nos va a estar como haciendo recordar lo impotente que somos. Bien. Este cuadro es el cuadro que se nos presenta en diferentes situaciones en nuestra vida. Entonces, vuelvo a recordar para hacer repaso y vamos hacia la parte práctica de cómo empezar a hacer contacto con eso e ir transformando todas estas cuestiones. Es probable que haya existido un evento o varios eventos, situaciones particulares en las cuales hemos sido como víctimas. Luego, todo eso que sucedió en el pasado, en nosotros se fue incorporando una forma de funcionar desde ese lugar. ¿Por qué? Porque desde ese lugar hay una parte en nosotros que ha creído que realmente la única forma de sobrevivir es siendo víctima, dependiendo de otros, soportando hasta el abuso, el maltrato, el menosprecio, porque siempre estamos necesitando de alguien más. ¿Sí? O sea, la parte de soporte. Luego simplemente puede ser que, vamos, si pongámosle la suerte de que nadie vaya a abusar de nosotros y ninguno va a sacar provecho de esta situación, pero nunca vamos a poder hacer algo por nosotros mismos porque no nos vamos a ver capacitados de poder encararlo. Ahora bien, vamos a la parte práctica. Lo primero que tenemos que hacer es hacer contacto con aquello que se siente de esa manera. ¿Por qué digo aquello? Porque en sí es una parte de nosotros. Cuando empezamos a observar nuestra vida nos damos cuenta de que, algo que comentaba el día sábado, no todo duele en nosotros. Sí hay cosas que no duelen. Sí hay partes o áreas de nuestra vida que han podido crecer y desarrollarse más allá de este estado de víctima. Entonces uno necesita poder hacer ese enfoque y poder darse cuenta, che, es una parte de mí. Obviamente se siente de esta manera. Durante toda la vida se le echó la culpa a los demás. Responsabilizó al otro. Nunca pudo asumir la responsabilidad. Siempre se vio como que la vida estuvo en contra de él. Sin embargo, hubo otras cosas que sí salieron bien. Otras cosas donde nos fueron abiertas las puertas, se nos dio la posibilidad y hemos podido realizar cosas por nosotros mismos. Entonces, este enfoque o cambio de paradigma, esta idea del hecho de, bueno, no soy todo yo, sino que es una parte en mí, me permite poder tener un acercamiento hacia esa parte que se siente de esta manera. ¿Para qué? Para que pueda ir produciendo esa modificación en el pensamiento. Primero, a ver, esto sucedió en el pasado, pero aquí ahora sigue sucediendo. Lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos en este momento. Si esta es una manera en que yo tengo de poder ver la vida desde este lado cuando me siento mal, cuando me surge una situación, porque también nuestro cuerpo tiene esa memoria, ¿sí? Que a veces este aspecto victimizado no se dispara siempre, no sucede en todo momento, pero a veces surgen fechas claves, situaciones particulares, hasta olores que nos disparan recuerdos y momentos que nos llevan a esa situación y nos paralizan. Entonces, ante esa situación de parálisis, de pronto uno tiene que hacer contacto. Che, esto es un recuerdo. No es que está pasando lo mismo que en ese momento. ¿Por qué digo esto? A mí me acuerdo una de las primeras veces que me asaltaron en la calle. La primera vez, para ser más específico, que estaba solo en una parada de colectivo y 3 personas me abordaron. Eran alrededor de las 8:30. Cuando llegué, obviamente, a mi casa, estaba como angustiado, afligido por la situación, ver armas nunca las había visto, o sea, era algo que nunca la había tenido como experiencia, pero todos los días, a partir de ese momento, durante un tiempo, llegaban las 8:30 de la noche y una alerta se disparaba en mi interior. Era automático. Y uno podría decir, ¿el cuerpo tiene reloj? Sí, obviamente el cuerpo tiene un reloj, ¿sí? Tiene una glándula que se ocupa de eso, que maneja los tiempos y tiene su propio cronograma. Pero era como un recuerdo de alerta en ese momento, como que quedó grabado
en el cuerpo esa experiencia, que era alrededor de las 8:30 de la noche, porque hasta ahora me acuerdo, y de pronto digo, che, me siento como asaltado, me siento como en alerta, me siento como en un estado de, ¿no? De alarma. Sí, esa era la sensación. Y de pronto empecé a ver que me estaba sucediendo, no importa, estaba en mi casa, ya estaba cenando o estuviera en la calle. De pronto veía la hora y decir, ah, son las 8:30. Tiene que ver con eso, me lo está recordando. El cuerpo me recuerda lo que ha sucedido. ¿Sí? Cuando empecé a entender de que era un recuerdo, se empezó a desactivar. ¿Sí? Cuando empecé a unirlo o a darle claridad, como de hecho, hay una parte en mí que está trayendo este recuerdo porque se sintió amenazado en ese momento y poder darle esa seguridad de que eso fue un evento que no va a suceder siempre, que puede ser que haya otra oportunidad que sí, pero que no va a ser de la misma manera, que no ha pasado nada grave. Bueno, todas esas cuestiones que a veces uno hace, ¿no? Genera argumentos, trata de hacer contacto, produce todo eso. Y poder ir llevándolo, tocándolo, brindándole lo que necesitaba, me fue permitiendo poder salir de esa situación. Ahora bien, muchos otros sufren esto en forma un poco más permanente y con situaciones realmente más graves, desde ya. O tal vez no, tal vez menos grave, menos amenazante, pero que se padece y se sufre de la misma manera o aún más todavía. Entonces, en ese momento, más allá del evento que sea, es poder hacer contacto, ver cuál es la necesidad que hay detrás y empezar a suplirla. Por eso desde el focusing lo que procuramos es generar este espacio como para poder hacer contacto con esta área, esta parte de nosotros, que se siente de esta manera y empezar a brindarle primero toda la empatía, la autoempatía que se pueda brindar, en el cual realmente su sentir, su situación de ese aspecto en nosotros es real, es concreto, tiene que ver con algo que nos estuvo pasando y con el funcionamiento que estamos teniendo. Y cuanta más empatía se puede brindar hacia uno mismo, las cosas empiezan a ser modificadas. ¿Sí? Existen lo que llamamos movimientos internos en el cuerpo que permiten que se vayan destrabando estas situaciones y hacer de que la persona pueda volver en su funcionamiento. ¿Sí? Esa sensación de que de pronto algo, ¿no? Martín dice acá, algo se rompió, ¿no? Como esa pared de cristal. ¿Sí? Que de pronto uno se encuentra, no lo ve, ¿no? Pero hay algo que te limita, hay algo que te está, ¿sí? Poniendo como en una cajita, como una cárcel, unos barrotes que antes no existían, que tal vez uno ni los ve, pero sin embargo uno los está teniendo. Esa posibilidad de libertad se va generando. El poder abrir estas cárceles que tenemos en nuestro interior, el poder darnos la habilidad o la posibilidad de que tomar otros recursos de nosotros que sí funcionan en otras áreas de nuestra vida y aplicarlas también en esta área y poder también animarnos. Porque acá hay como un factor que es bastante interesante, que en el momento en que uno empieza a generar la autoempatía, que uno empieza a producir ese contacto con aquello que tanto miedo o dolor pueda generar en nosotros, también nos va permitiendo poder hacer contacto con necesidades profundas y producir en nosotros o permitir habilitar en nosotros esos recursos que tal vez los tengamos habilitados para otros. Muchas veces me he encontrado con papás que de pronto están muy habilitados en el cuidado, la seguridad, la atención hacia sus hijos, pero que no se lo pueden brindar a sí mismos. O sea, el recurso está, la forma de poder brindarlo tal vez modifique, se tenga que modificar. Pero esa habilitación que a veces tenemos con otros no la tenemos con uno mismo. A veces somos muy buenos escuchando amigos, pero no nos escuchamos a nosotros mismos. Entonces, hay una parte en nosotros que se siente víctima, pero se siente víctima aún de nosotros mismos. ¿Sí? Hay un aspecto en nosotros que no está siendo cuidado y atendido, que no fue cubierta su necesidad, que tal vez no pudo llorar lo que tenía que llorar, que tal vez no pudo pasar por todo el proceso que necesitaba, que no se sintió cuidado o acompañado, porque ante el dolor, ante lo traumático, ¿sí? Uno lo que siente es a paralizarse. Por eso ese aspecto se victimizó. Entonces, poder habilitar todo esto a favor de esa área en nuestra vida, de ese aspecto en nosotros mismos, es fundamental como para que pueda seguir su evolución, destrabarse y habilitar toda la energía que tiene, porque no deja de ser como un niño herido.
¿sí? Que tiene mucha energía, imaginación, curiosidad, mucha fuerza y energía para habilitarlas en muchas áreas de nosotros. Por eso me resulta como un tema sumamente importante el hecho de poder darnos cuenta primero en qué áreas y en qué momentos me estoy sintiendo yo como una persona víctima, ¿sí? En qué momentos me estoy encontrando y poder empezar a conocerme. Ese conocimiento, que volvemos a hacer como el repaso, ¿sí? Que tiene que ver con un hecho concreto o varios hechos que realmente me generaron victimización, que hablar de victimización no es lo mismo que hablar de manipulación, porque a veces las personas asumen un papel, un rol como víctimas, pero en sí lo único que están tratando es de sacar un provecho y de poder producir una manipulación a las personas. No estamos hablando de eso, estamos hablando de algo que sucedió y que de pronto se incorporó un funcionamiento en nosotros donde nos sentimos que realmente somos víctimas de esta vida, que nosotros no podemos hacernos cargo, que no podemos enfrentarla, que no podemos sentirla, que no podemos hacernos responsables de poder encarar nuestro futuro o nuestra vida, ¿sí? Y en esta área es donde también surge lo que es la incertidumbre, que es uno de los factores que tal vez a nuestros niños les genera como mayor conflicto, nuestros niños de interior, cuando entramos en contacto con ellos. ¿Por qué? Porque el niño en sí no tiene incertidumbre de futuro. Normalmente él da por asumido de que todas sus necesidades van a ser cubiertas. Y en el momento en que se produce algo traumático, algo que hiere esa seguridad, ¿sí? Poder volverlas a recuperar y poder llevarlo a que pueda conectarse, ¿sí? De nuevo con esa seguridad, es todo un trabajo. Más que desde otras áreas de nuestra vida mantuvimos esa victimización, ¿sí? Al no haberle cubierto sus necesidades, al no haberlo atendido, al no haberle prestado atención. Entonces, un niño que perdió la confianza, que poder recuperarla después de tanto tiempo, lleva su trabajo, su contacto, su proceso. Y acá está como, ¿no?, la recomendación de siempre. Hay que tenerse paciencia a uno mismo, ¿sí? Si he descuidado algo en mi vida durante mucho tiempo, tengo que poder realmente permitirme que eso que va surgiendo en mí se tome todo el tiempo que necesite para que yo pueda darle toda la empatía que pueda brindarle, pueda recibirlo, pueda atenderlo y empezar a conocer y escuchar cuál es su mensaje y su necesidad. Necesidad que siempre va, ¿sí?, a la raíz, donde empezamos a trabajar, ¿m? El que puede, el que esto es algo que sucedió antes, que en este momento aquí, desde nuestro yo mayor, podemos hacerlo, que tenemos otras herramientas, que tenemos recursos, que hemos desarrollado cosas que, por ejemplo, ¿no?, los grandes maestros de la vida, que son tus propios hijos, tus propios niños, ¿sí?, o una relación, un vínculo con otra persona, que de pronto amigos, pueden ser amigos, o sea, parejas, o sea, los vínculos, las relaciones con otros, de pronto te habilitaron un montón de herramientas que para ellos los tenés disponibles, pero ahora hay algo en vos que te lo está pidiendo y te está diciendo, bueno, ahora habilitalo a mí, ¿sí? Habilitalo a esta parte tuya para que pueda desarrollarse, para que pueda sentirse apoyado y pueda ver cómo encontrar estrategias para cubrir esa necesidad que tiene. Entonces, volver a generar la confianza, volver volver a generar esa seguridad, que esa seguridad no viene de afuera porque el afuera lo hirió, lo lastimó, entonces siente como que el afuera está todo amenazado, empezar a dárselo adentro. Bueno, pero yo sí voy a estar, o sea, conmigo voy a estar todo el resto de mi vida, así que sí o sí es algo que tengo que poder aprender a dárselo, a brindárselo, y todo este proceso va generando los movimientos en el cuerpo que nos permiten poder seguir adelante. Y de pronto, lo desafiante de la vida, lo natural, ¿sí?, lo incierto de la vida, no nos resulta tan amenazante, que no significa que no nos genera algún tipo de miedo, que no nos genera algún tipo de ruido, porque si durante mucho tiempo tuve todo este mecanismo, y lo digo por experiencia propia, más allá de la experiencia que compartí recién sobre el tema del robo y lo que sucedía en mi cuerpo, lo digo también con respecto a muchos otros aspectos desde niño, donde me sentí muy inseguro de mí. Y de pronto otros ven
yo qué sé, mucha capacidad en algunas cosas y vos no te lo crees y vos decís, están viendo a otra persona, o sea, no me están viendo a mí, yo no veo eso, ¿sí? Porque muchas veces uno se ve desde ese niño herido, uno se ve desde ese niño víctima, desde la victimización. Entonces, al verse de ese lado, uno todo lo que ve es tormenta, todo lo que ve es desastre, todo lo que ves es, ¿sí? Es imposibilidad, impotencia. Sin embargo, no es tan así. Sí estás habilitado y has desarrollado y has evolucionado un montón de cosas. Y ahora ha llegado el momento de poder hacer evolucionar también esa área que quedó atrás, ¿sí? Pero que ya no tiene más que estar ahí atrás en las oscuridades, tras bambalina, llorando, padeciendo, sufriendo de la vida, sino que pueda acercarse y poder evolucionar y desarrollarse. Que eso es un poco lo que buscamos en cada encuentro, en cada momento, de poder decir, che, ¿y si nos animamos, hay riesgo? Sí. ¿Hay incertidumbre? Sí. ¿Sí? Nada es seguro, pero todo es posible. Y eso es algo que tiene que empezar a entrar en nosotros. Seguridad la vida no nos da, pero el no tener seguridad nos permite poder tener posibilidades. Y esa posibilidad es de la que me voy a tomar como para brindar, bueno, vamos hacia eso. Vamos hacia lo que puede ser posible. Sea o no lo sea. Vamos a ver cómo hacemos. No es tanto lo que va sucediendo, sino cómo vamos reaccionando y actuando a cada una de esas propuestas que la vida nos tira, que a veces realmente nos tiran con ladrillos, con un garrote. Pero aún así, en las peores situaciones de la vida, seguimos siendo nosotros los responsables y tenemos la libertad de poder ver cómo respondemos a cada uno de ellos. Y eso es algo de lo que no podemos desligarnos. No podemos sufrir o padecer una relación por seguridad, no podemos sufrir o padecer una relación laboral o de pareja por la necesidad que siente ese aspecto, ¿sí? No podemos darnos el lujo de perder nuestra libertad, de perder nuestro cuidado, nuestro amor hacia sí mismo, o sea, porque hay un área en nosotros que está sufriendo, está doliendo porque nosotros no la estamos atendiendo. O sea, uno tiene que hacerse cargo de sí mismo y es como fundamental para que no nos metamos y no nos encontremos. ¿Sí? Y con esto ya vamos cerrando, voy redondeando, voy cerrando. Para que no nos encontremos repitiendo, ¿no? Ese papel que cuando éramos chicos nos sirvió para poder sobrevivir, para que no nos encontremos repitiéndolos en relaciones ahora en adulto, ¿sí? Donde yo soy víctima y otro es el dominante y el maltratador y el abusador, sea laboral, pareja o familia, lo que sea, para no repetir de nuevo esa experiencia o ese papel aprendido, incorporado, ese funcionamiento incorporado para la supervivencia, sanemos a ese niño herido. Tratemos de darle la empatía que necesita, tratemos de darle, sí, habilitarle los recursos que está necesitando para poder crecer y desarrollarse. Me parece de que no va a ser una buena forma de no seguir repitiendo, ¿no? Aquello que autocumplimos en cada uno de nosotros, de que al final todo lo que en la vida nos va sucediendo nos va demostrando de que somos víctimas de todo lo que va pasando. Y terminamos siendo en sí nosotros, dado este funcionamiento que en una y otra vez nos vamos involucrando en vínculos y en relaciones desde ese lugar. No es fácil, no se hace un día para el otro, lleva su tiempo, pero cada paso que uno va dando le puedo asegurar de que hay una libertad y una sanación y hay un aire nuevo, ¿sí? Y hasta el riesgo te resulta atractivo de poder sentir ese, ¿no? ese vértigo de decir, che, ¿y si me va bien? ¿Y si realmente puedo hacerlo? ¿Y si me permito probar? ¿Y si me permito aprender? ¿Y cuántas de esas cosas me van habilitando de pronto a una nueva realidad? A poder tomar decisiones, a encarar proyectos nuevos, a de pronto salir de donde estaba y llegar a un lugar que tal vez me agrade, me guste y pueda hacer algo. Y si mucho no me gusta, voy a poder volver a tomar decisiones para seguir generando cambios. Así que, de corazón, para todos los que hemos sufrido
con esto, lo que es ser víctima de una situación y sentirse victimizado por toda la vida y la realidad. Espero que estas palabras te hayan servido de alguna manera, que puedas tomar estos consejos, que puedas hacer contacto con eso y poder ir saliendo hacia esa autonomía que la vida nos está pidiendo como para poder disfrutarla, para poder salir adelante, para poder enfrentarla si es necesario, pero también poder colaborar, ayudar y crecer en ella. Así que a todos los que escucharon, gracias. Gracias por separar su momento, su tiempo y bueno, nos veremos en la próxima, que creo, si mal no recuerdo en mi propio calendario, el próximo lunes vamos a estar hablando acerca de lo que es la escucha empática hacia uno mismo y hacia otros. Así que vamos a poder dar también algunas cuestiones prácticas de cómo escucharse a sí mismo, cómo escuchar al otro, cómo de esta manera poder activar, ¿no? Poder desactivar al demandante en nosotros y poder activar más al empático en nuestro interior. Así que nos vemos el próximo lunes. Un abrazo.